Milei necesita que la plaza esté vacía para llevar adelante su plan. Esa fue la decisión política y el plan que se ejecutó perfectamente el miércoles, como lo deja en evidencia este extraordinario video que hizo la productora Shock y que se viralizó ayer en las redes, y que como toda pieza audiovisual de calidad, como sin duda es esta, no solamente da un testimonio, sino que cuenta una historia, y la historia está clara. La historia de lo que vimos el miércoles es que Milei, para llevar adelante su plan, necesita que la plaza esté vacía, y que lo que vimos el miércoles fue una coreografía perfectamente orquestada en ese sentido y que dura hasta ahora. El primer paso fue asociar el conflicto con la oposición, con un sector político, y por eso todo comenzó a media tarde cuando gasearon a los diputados de Unión por la Patria. Seguramente recordarán estas imágenes. Con esto, el gobierno consiguió asociar automáticamente el rostro de los diputados de Unión por la Patria con los conflictos que siguieron en las horas siguientes y que no tuvieron absolutamente nada que ver con ellos. Una asociación que sostiene ahora en entrevistas, como la que dio el día de ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a verla charlando con Jonathan Viale, que también es parte de este plan. Son diputados de la Nación y, digo, es gente normal, somos todos personas de carne y hueso. ¿Quién se creen que son? Que porque son diputados de la Nación puede cortar la calle. Bueno, ¿Eso es bien de casta? Este es el primer elemento de provocación. En primer lugar, porque justamente la Constitución da una sola posibilidad de detener a un diputado, y es cuando está infraganti delito. Que era un delito que es estaban cometiendo. exactamente lo que estaba pasando acá. Bien. El segundo paso de este plan fue, y tiene el sello de esa señora, de Patricia Bullrich, porque ya lo hizo muchas veces, que fue generar un foco de conflicto con infiltrados para justificar de esa manera la represión. Santiago Sombra, que es fotógrafo, estaba en el lugar de los hechos retratando y tomó esta foto, que no salió todavía en ningún lado, esto es un documento nuestro, que si lo podemos ver a continuación muestra en primer plano, de fondo está el auto quemándose, el auto de Cadena 3, y en primer plano está uno de los que causa ese episodio, es la placa 17, ahí lo vemos. Abajo a la izquierda lo ven esta persona encapuchada, con una mochila, con la cara cubierta, claramente actuando en ese escenario con la policía mirando, no se ve ningún policía actuando. Ahora vamos a hacer zoom en este supuesto personaje, y vamos a ver que lo que tiene ahí es un bolsillo táctico. Y la verdad es que yo he ido a muchas marchas y nunca había un manifestante con un bolsillo táctico. Bolsillo táctico es algo que usan las fuerzas de seguridad para llevar elementos más allá de los que le permite el uniforme, o como en este caso, cuando no están usando su uniforme. Hay otro testimonio que es de un fotógrafo del diario La Nación, que muestra también cómo una de estas personas encapuchadas, y es la placa 15, una de estas personas encapuchadas pasa amablemente detrás de la valla, y los policías de la Policía Federal Argentina lo reciben. Estamos viendo acá Policía Federal, tanto en el episodio con los diputados como en este caso. Esto también es importante. Pero si no me creen a mí, que los que causaron ese episodio no eran manifestantes, sino otra cosa, lo dice el protagonista del episodio, Orlando Morales, el cronista de Cadena 3, que fue justamente víctima de este episodio y cuyo auto prendieron fuego, y que contaba así cómo fue. Le adjudicaban que él había dicho algo así como que había infiltrados, o que vos identificaste infiltrado o algo así. ¿Esto fue así? Me imagino que diste muchas notas del momento que pasó hasta ahora, está claro. ¿Pero en alguna nota hablaste de algo de eso, algo por el estilo? Lo que yo noté que no eran gente que siempre uno está acostumbrado en este último tiempo en las marchas.
Que no era gente, de, qué sé yo, de las agrupaciones. Okay. Y tal es así que cuando empezó realmente esa guerra entre esta gente contra la policía, las organizaciones se empezaron a separar, a abrir. Para no quedar pegado con los violentos. Claro, y quedaron esto solo que fue este grupo que avanzaba, retrocedía y que dio vuelta el auto. A ver, Patricia, de lo que no, dice es el MT, es el MAS, es el izquierda. movimiento, sí, es el grupo de Beliboni. MTE es Grabois. Sí, es el movimiento de el MST y grupos kirchneristas y grupos del Gran Buenos Aires llevados por los intendentes. La estrategia o la táctica, mejor dicho, es muy sencilla. Se genera un foco de conflicto. Eso hace, como describía Orlando Morales, que las organizaciones se abran, y donde se abren las organizaciones penetra la vanguardia de la policía, de los cuerpos de contacto, de choque de la policía, que de esta manera logran flanquear la manifestación. Ya no están de frente, sino que quedan de costado y aprovechando esa brecha empiezan a reprimir y terminan vaciando toda la plaza. Eso fue lo que se vio el miércoles. Hay imágenes en todos los canales de televisión que muestran exactamente. Pasan con los carros hidrantes y vacían la plaza. Pero Milei necesita la plaza vacía no solamente para aprobar la ley de bases en el Senado, sino para llevar adelante todo su plan, que todavía no está completo. Esto es importante. Milei, con el DNU vigente y la ley de bases, si diputados termina de darle la aprobación, va a haber dado vuelta el país como una media. Vamos a estar en un país muy distinto al que conocimos en los últimos 20 años. Pero su plan es ir todavía más allá, es la destrucción del Estado por dentro, como él dijo, y para poder ejecutar ese plan hasta el fondo, él necesita que las calles estén vacías, no solamente este miércoles, sino siempre. Y ahí es donde entra la siguiente etapa de este plan, que es aterrorizar a la gente para que no vuelva a salir. Por eso, entre los 35 detenidos desde el miércoles, que todavía no fueron liberados, no están los hombres que prendieron fuego ese auto, como veíamos en las imágenes, sino gente que salieron a cazar al voleo. Gente que salieron a cazar al voleo, y hay videos que demuestran esto. Por ejemplo, María de la Paz Cerruti, que estaba sobre la avenida 9 de Julio, a varias cuadras del Congreso. Para el que no conoce la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando por lo menos 1 kilómetro del otro, venía cruzando la calle y un grupo de policías, de agentes de policía, que evidentemente hasta hace un rato habían estado de civil, porque lo único que tienen es el chaleco y porque tienen toda la mochilita, que es donde guardan sus elementos, la detiene, la tira al piso. Podemos poner de nuevo el video para que se vea que no estaba haciendo absolutamente nada esta mujer. Y insisto, para quienes no conocen la ciudad, esto está a más de 1 kilómetro de donde estaban prendiendo o habían prendido un rato largo antes fuego el auto. Así se la llevan. Bueno, Cerruti es una de las detenidas que sigue en esa situación. Otro es Santiago Adano. Es músico, es militante de Inquilinos Agrupados. Yo lo conozco hace muchísimos años. Es incapaz de matar una mosca, Santi. Es un tipazo, ¿eh? Y hay un video que también muestra cómo estaba saliendo. Había ido con la asamblea barrial. Estaba saliendo de la boca del subte. Es ese de buzo rojo. Está gritando algo. Hasta donde sé gritar no es un delito en este país. Y ahí vemos cómo se le acercan 2 policías y se lo llevan detenido. Santi también sigue detenido, pero no solamente están detenidos Santiago, María de la Paz y otras 33 personas, sino que están siendo víctimas de un plan que tiene varias patas. La primera de ellas, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, que esa misma noche tuiteaba esta declaración. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, recuerden esto, incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Este tuit de esta oficina que no existe la oficina del presidente de la República Argentina en el organigrama oficial y no hay ningún funcionario que responda formalmente, legalmente ante las cosas que se publican en este tuit, fue tomado sin embargo como insumo por el fiscal de la causa,
para sostener que los detenidos formaban parte de ese plan terrorista y de un golpe de Estado. Está el documento, ahí lo podemos ver, del Ministerio Público Fiscal, donde a título ilustrativo y a fin de colaborar en la instrucción, evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales. Bueno, no es una publicación oficial, pero lo cita a través de la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente de la Nación y el texto que acabábamos de leer hablando de un golpe de Estado y de un atentado contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación. A partir de esa participación de Stornelli aparece nuevamente en escena Patricia Bullrich, que decide demandar desde el Ministerio de Seguridad a las personas detenidas por una larga serie de delitos. Tenemos ahí la placa para verlo. Las acusaciones son instar la violencia colectiva en contra de las instituciones y fundiendo temor público, alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales, daños, incendios y estragos dolosos, en algunos casos la tenencia de material explosivo y o incendiario y alteración del orden público, a lo cual Bullrich, como decía, luego le sumó sedición, que es un delito no excarcelable en su pena máxima de 6 años. Es decir, que a estas 35 personas que se llevaron presas el miércoles y que en circunstancias normales dirían, bueno, podemos pasar 1 o 2 días en una comisaría, en la alcaldía de Comodoro Pi nos largan, podrían ser acusados de delitos que tienen hasta 6 años de prisión y podrían mandarlos a prisión. De hecho, estamos chequeando cuál es su situación actual y ahora en un minuto la vamos a actualizar. Pero bueno, vamos para ir terminando con este repaso, a ver cómo comentaba Jonathan Viale, uno de los voceros de este régimen, la detención de esas personas que vos viste. Eran personas que estaban ahí en la vereda o cruzando la calle con el semáforo en verde y un grupo de policías de civil vino, se los llevó detenidos y todavía siguen en esa condición. Daron de vuelta, pero esta vez no pudieron. Iban a invadir la cancha antes del penal. Falló el plan. Buscaron pudrirla. Buscaron entrar al Congreso, buscaron dar un golpe político, buscaron el muerto. Yo estoy seguro que es así. Hay que ser sorete, ¿eh? Hay que ser sorete. Y por último, el diario Clarín de hoy termina todo esto que conté queda desnudado en el diario Clarín de hoy en 3 escenas. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Primer acto, ni bien abrís el diario, vieron que tienen el semáforo, que es donde editorializan. Bueno, le ponen semáforo rojo a Daniel Menéndez, el dirigente de Barrios de Pie, que dice, de los 29 detenidos por los hechos de violencia en el Congreso, la mayoría pertenece a su agrupación Somos Barrios de Pie. Menéndez dijo ayer que se pronunció la sociedad, aunque el vandalismo y la agresión distan mucho del accionar de un ciudadano común. Primer acto, entonces. Son todos militantes piqueteros kirchneristas. Segundo acto. Título de la nota en el interior. El gobierno apunta a grupos kirchneristas por incidentes. La mayoría de los involucrados, según la Casa Rosada, responden organizaciones K. Entre los detenidos hay dirigentes de Barrios de Pie. Según la Casa Rosada. Antes, al que solamente abrió la primera página y encontró a Menéndez, no te decían que era la versión oficial, decían que eso es lo que había pasado. Ahora, si algún desprevenido se tomó el laburo de leer la nota, se iba a encontrar con el siguiente párrafo. En el gobierno afirman que van a identificar a cada uno de los detenidos y su filiación política, es decir, que todavía no lo hicieron. Aunque reconocen también que existen muchos manifestantes detenidos que son lúmpenes, personas en situación de calle, que en principio no tienen vinculación alguna con movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, del hombre que apareció con una granada, que fue el primer elemento con el cual empezaron a construir la narrativa del golpe de Estado. Fue el elemento que apareció antes, minutos antes de que Milei publique el tuit en la oficina del presidente hablando de terrorismo y hablando de golpe de Estado. El plan de este gobierno necesita que la gente se quede en la casa atemorizada y lo que hicieron el otro día fue exactamente poner en escena eso. Lo hicieron el otro día y lo siguen haciendo porque la situación de los 35 detenidos todavía no está clara y de hecho es cada vez más preocupante, ¿no, Ari? Sí, sí. Perdón, buen día, Ari, Cande, Fer. Estoy acá recabando información. Los detenidos todavía no está solucionada su pedido de excarcelación. O sea, recuerdo, fueron detenidos.
había causas en la justicia federal y en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires le pasó todo a Comodoro Pi, que es la justicia federal. En la justicia federal lo maneja el fiscal Carlos Stornelli y la jueza María Servini. El fiscal Carlos Stornelli es el que escribió eso que mostraste recién, que dice que los acusa de terroristas, de atentar contra la Constitución, basado en el tuit de la oficina del presidente, como si fuera un tuit oficial cuando la oficina no existe. Bueno, la situación es la siguiente. Están trasladando a varios de los detenidos a la cárcel de Marcos Paz. A la cárcel de Marcos Paz, como si fueran culpables de delitos muy, muy graves. Los monos están en Marcos Paz, ¿sí? Y a las mujeres a la cárcel de Seiza. En Ezeiza hay una cárcel de mujeres al lado de la cárcel de Seiza de máxima seguridad, sin que se haya resuelto la situación de la excarcelación. No está claro todavía si esto es una decisión de la jueza Servini o del Servicio Penitenciario Federal. La jueza Servini, por ahora los abogados no tienen notificación de que haya resuelto nada. Por ende, lo más probable es que esto sea una decisión del Servicio Penitenciario. ¿De quién depende el Servicio Penitenciario? ¿De quién? De Patricia Bullrich. Bien. Milei, el Servicio Penitenciario antes dependía del Ministerio de Justicia. Y Milei le pasó el servicio penitenciario a Patricia Bullrich cuando asumieron, ¿sí? Entonces, si están mandando a la gente a estos lugares, es una decisión de Patricia Bullrich. Sí. Igual los familiares y los abogados vienen diciendo que se enteran de las cosas no por notificaciones oficiales, sino por los medios. No, pasa en general que es eso, una sí. de las muchas irregularidades que se dieron. También, Cande, hubo muchas irregularidades en el trato que se le dio a los detenidos, ¿no es cierto? Sí, en el caso de las detenidas, sobre todo las 7 mujeres que están ahí en la 15, que estaban esposadas, estuvieron esposadas, solo las dejan ir al baño, para lo cual le sacan las esposas y nada, estamos hablando de pibas, de estudiantes de la Universidad de San Martín que en ningún caso se imaginaban esto y claramente no están ni preparadas, ni organizadas, ni nada por el estilo como para enfrentar esto. Así es, en el caso también de algunos de los detenidos varones denunciaron golpes, denunciaron que los desnudaron, que los dejaron también esposados en un pasillo toda la noche. Hoy hablamos con el abogado ay, no me acuerdo el nombre porque entrevistamos a Sí, 3. entrevistaron a 3, los escuché. Pero sí, los relatos coinciden en la violencia a la que están siendo sometidos estos detenidos que, insisto, estaban no son las personas que estaban prendiendo fuego a un auto. Y si fueran aún así, no los podés tener en esas condiciones. Pero era gente que había ido a una marcha y la idea de esto es que cuando sea la próxima marcha vos lo pienses 2 veces y no vayas, o el padre le diga a su hijo no te dejo ir. Total. Porque ese es el objetivo de búsqueda. ¿Y te acordás de Stornelli en la causa Cuadernos era, no? Que tenía a los empresarios ahí en la alcaldía de tribunales en el subsuelo, hasta que confesaban o decían algo que, claro, hasta que decían algo que él quería contra Cristina. Uno lo ve a Stornelli de nuevo. Patricia Bullrich, con los mismos manejos que hizo cuando era ministra de Macri, ¿no? Que cada vez que había una movilización, terminaba con los encapuchados que aparecían misteriosamente, no se sabía de dónde, rompiendo vidrios, tirando bombas molotov, haciendo pintadas, bueno, todo este mismo armado, son los mismos tipos, ¿no? Ahora la AFI que se va a volver a llamar CIDE, por si hiciera falta, copada por la misma gente, ¿no? La que históricamente estuvo en los servicios de inteligencia, es toda una mafia que se está volviendo. Es una mafia que sigue ahí. Quiero repetir algo ahora que hay más gente también viéndonos y escuchándonos. Carlos Stornelli sigue ahí por una decisión del gobierno de Alberto Fernández, que tuvo la posibilidad de sacarlo y decidió no tocarlo. A Stornelli y a un montón más. Pero hoy estamos hablando de Stornelli, que es el tipo que está acusando a personas que se estaban manifestando pacíficamente de terroristas y que los están mandando a la cárcel de Marcos Paz. Hace 2 días y pico que están detenidos, no los dejaban ver a sus familiares, no los dejaban recibir a sus abogados, los maltrataban, como contaba Cande recién, sobre todo a las mujeres. Digo, porque no hacer las cosas cuando estás en gobierno tiene consecuencias después. Digo, te tenés que hacer cargo. Y hoy sería bueno que aparezcan también. Bueno, seguramente van a salir a discutir quién puso a quién en una lista de candidatos. Por eso, Es lo importante, ¿no? Stornelli no solo armó la causa Cuadernos, donde, como recién decía Fernando, primero detenía a la gente, después la ablandaba en un calabozo y después le decía: tenés que decir esto y te vas a tu casa. Y si no lo decían, incluso lo inventaban en las declaraciones de arrepentidos, que no filmaban y entonces les hacían decir cualquier cosa. También estuvo procesado
por maniobras con el espía ilegal Marcelo D'Alessio. O sea, es un tipo que tendría que estar él en Marcos Paz, Stornelli, adentro. Como sus socios. Como su socio. Los socios en la causa, de la cual él viene zafando porque utiliza sus fueros para no hacerla avanzar, fueron declarados culpables. Sí avanzó la causa con sus socios y fueron todos declarados culpables y están presos. D'Alessio sí, por eso. O sea, es muy grave que este tipo siga siendo fiscal y termina decidiendo sobre la vida de las personas. Los están acusando de algo muy grave. Muy grave. 6 años de prisión pueden tener. En general, cuando sucede este tipo de violencia institucional, te acusan de resistencia a la autoridad, que es una mierda. De hecho, querían agravar las penas de violencia institucional en la ley bases, eso se sacó, pero en la versión original estaba el agravamiento. Pero bueno, te queda el antecedente, es un quilombo, estás preso, qué sé yo, pero acá te están acusando de terrorista. Sí. Repito para la información de todo esto. Hay 35 personas detenidas desde el miércoles, que fueron además incomunicadas, maltratadas, detenidas en alcaldías, las mujeres que denuncian que las tuvieron en un pasillo, esposadas en el piso, una situación realmente tremenda. Hay abogados con mucha experiencia, como del CEPROD, estuvo Miriam Bregman, está el CELS interviniendo, está la Defensoría de Nación, que dicen que nunca habían visto esto. Porque, repito, una cosa es, ha habido muchas veces detenidos y racias en manifestaciones, no de este tipo y no con esta acusación. Es la primera vez que ven a un fiscal federal acusar de terrorista y atentado contra el orden democrático y constitucional a una persona que está en una manifestación, ni hablar de que al hacer el detalle de quiénes son, hay un militante de Inquilinos Agrupados, 3 estudiantes de la UNSAM que además sostienen una olla popular en San Martín, hay una familia que estaba vendiendo choripanes, hay un pibe que estaba yendo a su casa y pasaba por ahí, hay una decisión de detener gente al voleo. Yo entiendo que eso es una técnica del terror, que es una técnica que se aplica, que es detener a cualquiera, entonces a cualquiera le puede pasar. Y Stornelli que les pide primero prisión preventiva a los que él tenía, después chupa desde Comodoro Pi a los detenidos que estaban por la justicia porteña, ¿sí? Y la justicia porteña se los entrega. Y hay una demora de la jueza María Servini, una jueza con mucha experiencia, en definir la situación procesal de todas estas personas. En el medio de todo esto, mientras no se define, los están trasladando a 2 penales. En el caso de Marcos Paz, un penal de máxima seguridad. Es común que los trasladen, sí, cuando ya se define la situación procesal. ¿Sí? En este caso no está definido, o sea, vos tenés gente detenida hace más de 48 horas y la jueza que no define si los mantiene con prisión preventiva, como pide el fiscal Stornelli, o si los excarcela. Es evidente que estas personas no pueden entorpecer la investigación, es evidente que no hay peligro de fuga, son personas que estaban ahí manifestándose y que los manden a Marcos Paz es una decisión grave. ¿Quién toma esa decisión? Por la información que yo tengo hasta ahora, Patricia Bullrich. ¿Por qué? El Servicio Penitenciario Federal históricamente estaba en el Ministerio de Justicia, dependía del Ministerio de Justicia. Milei lo cambió, apenas asumió, el día que asumió, y se lo pasó a Patricia Bullrich, debe haber sido parte de sus acuerdos para tener esto. Y es Patricia Bullrich la que decidió aplicar el miércoles, son largos los días, el miércoles, que Callao, que fue lo que desató todo eso, que Callao tenía que estar liberada y mandó a las fuerzas federales en territorio porteño, otra irregularidad de todo esto, a reprimir a todo el mundo y a hacer una cacería de gente. O sea que es Patricia Bullrich la que está manejando esta situación. Y ayer el video que pasabas al principio es muy impactante porque Jonathan Viale, que se ha transformado en un actor importante en todo esto, no como periodista, sino como relacionista público del gobierno, festejando incluso la represión a diputados.